Últimamente he estado exprimiendo la Go 3 para traeros algunas funciones ocultas que estoy convencido no sabías que existían. ¿Quieres verlas? Por cierto, antes de empezar, ¿tienes tu cámara actualizada? Para comprobarlo rápidamente, deslizamos desde arriba, nos vamos a ajustes, en la info de la cámara y tenemos la V.2.7. Si no tienes la misma, vete a la app de Insta360 y te va a saltar la actualización enseguida. ¡Vamos allá! La captura programada es una de esas funciones de gamas altas que incluye esta cámara y seguro que no tenías ni idea, ya que si deslizas desde el menú de modos no la puedes ver. Para acceder tienes que deslizar desde arriba y pulsar sobre este icono con un reloj. A continuación vamos a activarlo, elegimos una hora, el modo de captura y los ajustes de ese modo que desees. Muy útil para capturar esos nightlapse nocturnos o amaneceres desde tu ventana o una terraza mientras tú te quedas en la cama, como te conté en la guía más completa de la Insta360 Go 3 que te dejo por aquí arriba y a la que tienes que echar un vistazo. Y posiblemente eres de los que usa su cámara igual en todo tipo de situaciones y no consigues ver los resultados que esperas, utilizas el modo vídeo normal y tu captura sale muy movida. En este modo, el cual no necesitas pasar por la aplicación para montarlo o subirlo a redes, tú tienes que elegir el nivel de estabilización que quieres dependiendo de la escena. Apagado, por favor nunca lo pongas. Estándar, sencilla para caminar sin mucho impacto. El modo alto para movimiento, pero sobre todo en un mismo eje, como por ejemplo corriendo. O en máximo, que es un movimiento en varias direcciones, como puedes sufrir montando en bicicleta. Recuerda siempre que cuanto más alto el estabilizador, más ralentización en la imagen que vemos en la pantalla, aunque tranquilo que apenas son milisegundos de diferencia. Por cierto, antes de continuar, recuerda que si quieres comprarte la Go 3, te dejo el enlace justo debajo en la descripción del vídeo, que además te incluye un estuche de transporte de regalo y si quieres comprar accesorios en mi canal de Telegram puedes encontrar ofertas y chollos todas las semanas, los enlaces aquí abajo. Tenemos otro ajuste específico en el modo de vídeo normal para la estabilización nocturna o con baja luz. Para ello, en modo vídeo, vamos a los ajustes deslizando desde la derecha y activas en este icono. Y te avisa rápidamente que todo tiene sus límites y que incluso las cámaras más top lo tiene, como habrás podido ver en el vídeo de la comparativa nocturna entre la GoPro 12, la Insta360 One RS y la DJI Action 4, que te dejo por aquí arriba. Y ya que hablamos de este modo nocturno, en el modo Free Frame, ya sabes, ese modo de vídeo que te captura una esfera y en el que puedes editar muchos ajustes a posteriori, como te conté en la review de la Go 3 que está por aquí arriba. Después de la última actualización tendremos directamente en la parte izquierda un botón para esa misma función de interiores o escenas más nocturnas, mejorando tus imágenes considerablemente, simplemente modificando la ISO y la obturación máxima para conseguir los mejores resultados de noche, aunque siempre se me enciende el botón una vez estoy grabando un vídeo. El modo de medición matricial o de cara es un ajuste que te va a permitir elegir el tipo de medición para la cámara que quieres. Puedes medir sobre las caras que detecta en la imagen o bien en el modo matricial que haga una media del conjunto de imagen. Esto es algo que también te conté en la guía de la Go 3, pero que luego en una actualización posterior desapareció y ahora vuelve a estar. Lo puedes encontrar justo al lado de modo de estabilización nocturna en los ajustes manuales que te he contado antes. Y además, ya que estamos en estos ajustes manuales, sabes que hay dos perfiles de colores más comunes, ¿verdad? El modo estándar, que es bastante planito, o el modo Vivid, que es el que yo te recomiendo y el que suelo usar. Pero ¿y si te digo que además tienes más de 10 perfiles de color adicionales que puedes ir eligiendo simplemente haciendo scroll hacia arriba o hacia abajo? Nada mal. Por cierto, si te está pareciendo útil el vídeo, me puedes dejar un buen like y, ¿por qué no?, suscribirte al canal, porque vienen muchos más vídeos. Y no quiero abandonar el modo de Free Frame, ya que ahora contamos con etiquetas y marcadores.
Como ya integraban las GoPro desde hace muchas generaciones y que la DJI Action 4 ha incorporado en una de sus últimas actualizaciones y que te conté precisamente en la comparativa entre todas estas cámaras junto con la Go 3 y la X3 que te dejo por aquí arriba. Simplemente cuando estamos grabando en modo free frame vamos a ver un icono de una bandera en la parte inferior izquierda y eso nos va a permitir marcar o etiquetar parte del vídeo que sean relevante, para luego en edición nos sean más fáciles de encontrar. Esos saltos, esas caídas o esa parte más interesante de lo que has contado te va a aparecer marcado. Luego simplemente te tienes que ir a la aplicación de Insta360 o bien al Insta360 Studio y vas a ver estas pequeñas marcas amarillas, unos triangulitos, la verdad es que son muy pequeñas, tienes que prestar atención en la parte superior del vídeo, esas zonas interesantes que tú previamente has marcado. Y ya que tenemos un vídeo grabado en modo free frame, nos podemos ir a la aplicación o al Insta360 Studio en el ordenador y abrirlo. ¿Y sabes que puedes editarlo después de haberlo grabado? Sí, como si fuera un vídeo 360. Para los que tienes la guía de la aplicación Insta360 y el tutorial más completo del Insta360 Studio por aquí arriba. En este caso, simplemente abre uno de estos vídeos free frame y puedes mover la cámara hacia arriba o hacia abajo o incluso hacia los lados y comprueba cómo puedes reajustar dentro de unos límites, está claro, no es un vídeo 360 y además puedes rotar la escena para crear efectos chulos como por ejemplo un sencillo timelapse con rotación. ¿Qué te parece? La verdad es que puedes darle un toque adicional a un vídeo que has capturado con una cámara tan pequeña y crear tomas muy interesantes con esta pequeña bestia. Pero no solo se trata de ajustes y configuraciones, sino de cómo y dónde colocar la cámara, cómo grabar y qué pasos debes tener en cuenta, así que te voy a dejar por aquí con este par de vídeos de ideas creativas con cámaras Insta360. Y por cierto, no olvides suscribirte al canal porque nos vamos a ver en el siguiente vídeo que tiene una pinta espectacular. Nos vemos.